Hola, mis queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. Bienvenidos una vez más a tu programa y devocional Investiga y me cuentas. Con ustedes, Alfredo Rodelo Zambrano, de la Iglesia Ministerio Cristiano Aliento de Vida. Este devocional lleva como título: ¿Deben los niños salir del culto durante la predicación? El texto base: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Viene otro texto base: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Y el último versículo de base de hoy para esta predicación: traed al pueblo, reunid la congregación, juntad a los ancianos y congregad a los niños. Joel, capítulo 2, versículo 16. En muchas iglesias modernas, cuando inicia la predicación, los niños son llevados a un culto infantil separado. La intención muchas veces es buena: evitar distracciones o enseñarles de manera más sencilla. Pero la pregunta no debe ser qué es más cómodo, sino qué modelo vemos en la Escritura. Desde una perspectiva bautista reformada y bajo la teología del pacto, debemos examinar el tema desde el contexto bíblico, histórico y doctrinal. Miremos el contexto histórico del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, la adoración del pueblo era congregacional y familiar. Cuando Israel se reunía para escuchar la ley, orar o adorar, los niños estaban presentes junto al pueblo. Esto era importante porque los hijos eran considerados parte visible de la comunidad del pacto. No existía un sistema paralelo de adoración infantil separado del pueblo reunido. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 20:13, durante una gran asamblea nacional delante de Dios estaban presentes hombres, mujeres, niños, familias completas. Asimismo, en Joel capítulo 2, versículo 16, muestra que incluso en solemnidades espirituales los niños debían reunirse con la congregación. Miremos el contexto gramatical y literal de Deuteronomio capítulo 6. Moisés está instruyendo al pueblo antes de entrar a Canaán. El contexto es completamente pactual. Dios está mostrando cómo su verdad debe transmitirse de generación en generación. La expresión "las repetirás a tus hijos" tiene la idea de enseñar diligentemente, constantemente y de forma continua. La responsabilidad principal de formación espiritual no fue entregada a programas eclesiásticos, sino principalmente a padres piadosos dentro de la vida del pueblo de Dios. Miremos la adoración en el Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el patrón continúa. La iglesia perseveraba en la doctrina apostólica, la oración, la predicación, la comunión de los santos. Hechos capítulo 2, versículo 42, nunca menciona divisiones por edades durante el culto congregacional. Además, Pablo escribe directamente a los hijos dentro de las cartas leídas públicamente en la iglesia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Eso implica que los hijos estaban presentes escuchando la lectura pública de la palabra. La tradición bautista reformada históricamente ha sostenido que los niños deben estar presentes en la adoración pública de la iglesia. ¿Por qué? Porque los medios de gracia establecidos por Dios son para la congregación: predicación, oración, lectura bíblica, canto congregacional, enseñanza pública. Romanos capítulo 10, versículo 17 enseña: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque un niño no entienda todo el sermón, está siendo formado espiritualmente al participar reverentemente de la vida de la iglesia. La teología del pacto y los hijos. Mira, desde la teología del pacto, los hijos de los creyentes no son tratados como extraños al pueblo visible de Dios. Ellos crecen dentro de la comunidad del pacto, escuchando constantemente. ¿Qué escuchan constantemente? La palabra, la oración y la adoración congregacional. Esto no significa que automáticamente sean regenerados, pero sí que deben ser criados bajo los medios ordinarios de gracia. Por eso, separar constantemente a los niños de la predicación puede terminar comunicando sin querer que la predicación no es importante para ellos, que el culto es solamente para adultos, que necesitan entretenimiento para permanecer en la iglesia. ¿Es pecado enseñar aparte a los niños? No necesariamente. Puede ser útil y legítimo tener escuela dominical, catecismo, clases bíblicas infantiles, enseñanzas
adaptada para discipulado. La preocupación aparece cuando el ministerio infantil reemplaza la participación de los niños en la adoración congregacional, especialmente cuando se transforma en entretenimiento, juegos constantes, espectáculos, ausencia de reverencia, sustitución de exposición bíblica. Mira, la separación total por edades surge más del pragmatismo moderno y de modelos educativos contemporáneos que del patrón bíblico histórico. La iglesia moderna muchas veces adopta métodos centrados en comodidad y consumo, pero el modelo bíblico enfatiza familias adorando juntas, reverencia delante de Dios, exposición continua de la palabra. Mira, sí, habrá dificultades, niños inquietos, momentos de distracción, necesidad de paciencia. Pero eso también forma espiritualmente a la iglesia. Los niños aprenden a escuchar escuchando, aprenden reverencia participando, aprenden a congregarse congregándose. Muchas veces niños que aparentemente no entendían crecieron recordando sermones, himnos y oraciones escuchadas desde pequeños. Desde una perspectiva bautista reformada y de teología del pacto, la escritura muestra a los niños dentro de la congregación. La predicación pública es un medio de gracia para toda la iglesia visible. No existe mandato bíblico de sacar sistemáticamente a los niños del culto. La enseñanza infantil puede ser útil, pero no debe reemplazar la adoración congregacional. Cristo llamó a su iglesia a perseverar en la palabra y los hijos del pueblo de Dios deben crecer bajo esa misma palabra. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mateo capítulo 19, versículo 14. Nos vemos en un próximo programa y devocional. Investiga y me cuentas. Que pasen un feliz y bendecido día.